Buenas tardes, Ana, y muchas gracias por estar aquí con todas nosotras en el Ateneo. Y entonces el Ateneo de Granada, y en concreto la sección de feminismo, desarrollamos pues a lo largo del año distintos ciclos, y hoy dentro del ciclo Debates Feministas, cuyo objetivo pues es reflexionar sobre el antropocentrismo, el machismo, etcétera, etcétera, pues vamos a contar con Ana Freixas, que nos va a hablar sobre la vejez, con el título Reinventar la vejez, una tarea común. Ana Freixas se ha atrevido a derribar los mitos alimentados por un supuesto amor anulador por parte de profesionales para defender la vejez. Pequeñas cosas que nos las pueden amargar, pero también nos lo pueden facilitar. Ella dice que tengo la suerte de ser vieja, somos viejas, viejales, pioneras, veteranas, ¿para qué buscar otros nombres y para qué aparentar otra cosa? Somos las mismas que luchamos y conseguimos el divorcio, el aborto, el matrimonio homosexual, la ley de violencia de género y tantos avances. Y hoy tenemos que conseguir otro, que es el de nuestro derecho a la dignidad. Es la gran tesis de su ensayo Yo vieja, que apela a una nueva mirada de esta etapa de la vida que suele quedar la mayoría de las veces borrada. Y nos propone consideraciones de supervivencia para seres libres, y un recorrido nos propone también acerca de los derechos humanos en la vejez y concretamente de los derechos de las mujeres, sintetizados en tres principios que a Ana Freixas le parecen fundamentales en la edad mayor, que son la libertad, la justicia y la dignidad. Ana Freixas es una barcelonesa afincada en Córdoba. Ha sido profesora de la Universidad de Córdoba hasta su jubilación. En 1981 vino a Andalucía, se estableció aquí, primero en el Instituto de Ciencias de la Educación y luego en la Facultad de Ciencias de la Educación en el Departamento de Psicología. Y entre 1994 y el 2001 creó y dirigió la cátedra, el Aula de Estudios de las Mujeres, que se transformó más tarde en la Cátedra de Leonor de Guzmán. Sus líneas de investigación han versado sobre todo en el envejecimiento de las mujeres, también sobre coeducación y feminismo, y sobre la evolución de la investigación y la docencia en psicología desde la perspectiva de género y del feminismo. Ha hecho aportaciones pioneras para el desarrollo de la gerontología feminista en España, que yo creo que es un tema que está muy poco tratado, ella nos dirá ahora. Es escritora, feminista, ensayista, tiene un doctorado honoris causa por la Universidad Simón de Bolívar de Barranquilla, en Colombia. Ha recibido también el premio del doctor Rogeli Duocastela de investigación en el campo de las ciencias sociales, otorgado por la Fundación La Caixa. Y en 1999 le fue concedido el 6º premio de divulgación feminista Carmen de Burgos, que otorga la Asociación de Estudios Históricos y sobre la Mujer de la Universidad de Málaga. Y en el 2009 recibió el premio Meridiana de la Junta de Andalucía. Entonces tiene muchas publicaciones, pero voy a destacar 3 que me parecen importantes. En Nuestra menopausia, una versión no oficial, otra Tan frescas, las nuevas mujeres mayores del siglo XXI, y Sin reglas, erótica y libertad femenina en la madurez. Muchísimas gracias, Ana, por aceptar la invitación del Ateneo. Ya tenía esta conferencia, estaba programada en el mes de mayo, yo creo, pero el COVID le gastó una mala pasada y la tuvimos que aplazar. Y entonces, pues bueno, Ana Freixas está muy ocupada, imparte muchas conferencias y muchas reuniones por ahí, entonces, pues esta era la mejor fecha que nos propuso. Entonces, Ana, te cedo la palabra, muchísimas gracias de nuevo y bueno, te escuchamos.
Bueno, pues muchas gracias al Ateneo y bueno, y a ti, María Eugenia, que has estado detrás de toda la gestión. Y siento porque en el mes de mayo, cuando íbamos a hacer esta sesión de ahora, pues tuve el COVID y no estaba yo con mucho cuerpo para conferenciar. Luego también os cambié un par de veces esta fecha de hoy, pero finalmente ya está todo organizado. Y bueno, pues vamos a hablar un poco del tema general bueno, de la vejez, ¿no? La vejez, que es esta palabra que nos produce escalofríos cuando decimos vieja, eh, cuando dices yo, no, porque como yo soy vieja, no, 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 tú no eres vieja, esto es lo primero que te dicen. Dice, sí, sí, no me importa, soy vieja, he tenido la suerte de no morirme por el camino. Así que ser viejo es un logro, ¿no? O sea, en términos de salud y en términos de vida, ¿no? Entonces, bueno, yo toda la vida, toda mi vida de investigación la he ido dedicando. Bueno, también ya sabéis que en la universidad nos tenemos que prostituir, hacer trabajo sexual también, hacer prostituirnos y hacer otras cosas, ¿no? Entonces yo también he trabajado pues cosas de coeducación y tal, pero realmente mi trabajo mm, pasional ha sido el tema del envejecer, ¿no? Mm, a veces decimos, bueno, o sea, envejecer, bueno, voy a hablar primero de la palabra, ¿no? La palabra vieja, que produce el libro mío que se llama Yo vieja, pues ha producido mucha conmoción, porque yo vieja no, yo viejos son los trapos y cosas de estas, ¿no? Bueno, vieja quiere decir, como he dicho antes, que hemos vivido muchos años y esta palabra está connotada socialmente, estigmatizada, ¿no? Es una palabra que tiene un enorme estigma social y nosotras también, sin querer o queriendo, da igual, contribuimos a perpetuar este estigma social, ¿no? Primero porque la evitamos usar la palabra viejo tanto para referirnos a otras personas como a eso, porque tenemos miedo que la gente se ofenda o ofender a la gente. Y luego, sobre todo, porque hacerse viejo en nuestra sociedad implica una pérdida de poder, ¿no? Implica una pérdida también de dinero, pero sobre todo de reconocimiento social y de poder. Por eso, es decir, muchas personas que tienen cargos importantes tratan de mantenerse en ellos hasta el final. Los que somos más soldados rasos, pues nos encanta que nos jubilen, pero las personas que tienen niveles de poder, pues claro, les gusta el poder, debe dar mucho gustito porque la gente le gusta quedarse ahí y sobre todo si te quitan porque eres vieja, pues mucho peor, ¿no? Eh, mm, yo me he planteado con este libro, pues transformar un poco el imaginario de esa palabra, ¿no? O sea, que quitarle ese valor tan negativo y situarlo. Por una parte, situarlo cronológicamente. O sea, en psicología evolutiva, cuando estudiamos decimos, bueno, las edades de la vida, la infancia, la adolescencia, la juventud, la edad adulta, la primera edad adulta, la segunda edad adulta, la mediana edad, la vejez. Claro que ahora la vejez la tenemos que dividir, porque fijaros que si la mediana edad son de los 50 a los 65, la vejez abarca de los 65 a los 95, 30 años, ¿no? O sea,
Es como si la infancia tuviera 30 años, ¿os imagináis? De los 0 a los 30, o la edad adulta de los 30 a los 60. O sea, en realidad, de los 60 o 65 a los 95 o los que sean, hay varias etapas, ¿no? Hay etapas en las que, bueno, pues yo normalmente suelo dividir las etapas por 15 años, ¿no? De 50 a 65, mediana edad; de 65 a 70, primera vejez o vejez; y luego de los 75 a los 90, pues segunda vejez, ¿no? O vejez, como quieras. Realmente a nuestro alrededor tenemos muchos ejemplos de mujeres y de hombres que tienen 80 y 90 años y están en buen estado de salud. También tenemos, y de la cabeza, ¿no? También tenemos alrededor pues gente que no, ¿no? Pero bueno, también hay a otras edades. Una de las cosas que ha pasado en el siglo XX ha sido el hecho de que las personas tenemos 30 años más de vida a lo que era esperable cuando nacimos los que ahora somos viejos, ¿no? Cuando nacimos alrededor de en los años 50 o antes o después, la esperanza de vida era de 50 y pico años. En este momento la esperanza de vida es muchísimo más larga, es 30 años más, y esto ha dado una visibilidad a la vejez que no había tenido nunca antes, ¿no? Antes, primero, a los 50 y pico, como he dicho antes, nos moríamos, teníamos muchísimas criaturas, no habíamos ido a la escuela, no teníamos dinero, teníamos solamente las personas que eran heterosexuales tenían maridos; las que eran lesbianas no lo podían ser porque entonces no estaba permitido, entonces tenían amigas con las que vivían y tal y cual, o lo que sea, pero realmente en los últimos 50 años la vida ha cambiado muchísimo para todas, ¿no? Estos 30 años que tenemos de vida nos invita a pensar, o nos fuerzan, aunque no queramos, ¿no? A pensar qué vamos a hacer con esos 30 años que nos ha regalado la historia, ¿no? O sea, ahora llegamos a los 65 y tenemos por delante 30 años en los que tenemos que pensar, por ejemplo, qué vieja quiero ser, ¿no? Qué vieja puedo ser, porque claro, con estos 30 años que tenemos por delante, tenemos que pensar cómo hemos vivido, qué hemos alcanzado en esta época, en este tiempo, qué hemos alcanzado y qué nos gustaría conseguir o hacer o vivir en ese tiempo, ¿no? De qué herramientas disponemos, de qué recursos disponemos, recursos personales, de redes familiares, de amistad, recursos económicos, recursos de hábitat, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, es un momento, digamos, que deberíamos plantear la importancia de hacer un balance y pensar hacia dónde queremos ir. Qué tipo de vieja, qué de anciana quiero ser. Es un momento también la oportunidad para redefinirnos, ¿no? Es cierto que las mujeres no hemos tenido modelos de viejas en las que mirarnos, ¿no? Porque normalmente, por ejemplo, en, eh, en los medios de comunicación, las mujeres
desaparecen pronto, ¿no? Es decir, en los anuncios, en las películas, en los telediarios. Es decir, las mujeres en cuanto, bueno, por supuesto no pueden tener ni una sola cana y aparte de eso tienen que aparentar pues una juventud extrema, ¿no? Que no se le pide a los varones, ¿no? Entonces, o los modelos de vieja que tenemos, pues algunos no nos sirven, ¿no? Porque cuando pensamos en personas que han sido viejas, pues igual no nos gustan como son, ¿no? Entonces, digamos que estamos construyendo entre todas una nueva vejez. Si tenemos suerte, viviremos muchos años. Entonces, ese diseño, a mí a veces, en otro momento yo he pensado, es que no tenemos modelos, pero es que ahora pienso, qué suerte, no tenemos modelos, ¿no? Nos los podemos inventar, no, podemos ser la vieja que queramos, ¿no? Podemos vivir como viejas multicolores, por ejemplo, ¿no? O sea, cuando pensamos en la vejez, pensamos en algo gris, ¿no? Pues ahora podemos pensar en viejas multicolores y de hecho vas por la calle y ayer si estuvieses en Las Manis, pues allí había mujeres mayores, pues con pelos de diversos colores, con pañuelos, con ropa. Es decir, es una suerte no tener modelos. Podemos hacer de nosotras, podemos construir entre todas una vejez en la que la libertad y el deseo personal se puedan hacer efectivos. Es decir, también evaluamos el pasado para diseñar el futuro, no para llorar sobre lo que no hemos conseguido, sino ni sobre lo que no hemos podido modificar o lo que no se puede modificar, pero sí para ver la cantidad de posibilidades que nos ofrece ahora la vida, ¿no? Por delante. En este balance yo creo que una de las cosas más importantes, al margen de pensar qué tipo de vieja quiero ser, es la necesidad de encontrar una senda, un camino personal para envejecer bien, para vivir la vejez como nosotras queremos vivir, no como probablemente nos pueden haber mandado o como la sociedad puede desear, porque bueno, uno de los deseos importantes de la sociedad es que las viejas, todo lo que digo para las viejas sirve para los viejos, ¿eh? Por eso el subtítulo de mi libro es Apuntes de supervivencia para seres libres. Aquí he hecho yo he lanzado una cuerda para los hombres listos que quieran apuntarse, porque claro, como somos nosotros los que pensamos, pues al menos los listos que se puedan apuntar a envejecer de otra manera. Bien, encontrar una senda personal para envejecer bien. Esto es súper importante. A la sociedad, las viejas le molestamos y los viejos también. Los viejos un poquito más tarde, nosotros les molestamos muy pronto, a ellos los aguantan un poquito más, pero luego ya también rápidamente molestan. Y por lo tanto, la sociedad lo que quiere es que las personas viejas seamos invisibles, y de hecho la vejez es el proceso a través del cual entramos en modo invisibilidad, ¿no? No te ven, ¿no? Entonces, ese deseo de borrado que tiene la sociedad respecto a las personas mayores viejas, se demuestra
de muchísimas formas, pero también, como iremos viendo a lo largo de esta conversación, se demuestra a través de la infantilización, a través de la invisibilidad, como he dicho, del uso de un lenguaje, ¿eh?, que se usa con las personas mayores, a través del pseudoamor con que la sociedad nos trata. Yo siempre digo, procurad que os amen poco, que os quieran poco. Cuanto más os quieran, más os infantilizarán, más os inutilizarán, más os cerrarán los caminos de la libertad. ¿M? O sea que poquito amor y a distancia. ¿M? O sea, esos hijos que de repente con el coronavirus aparecieron, regulando las vidas de sus padres y madres, y las madres decían, llenas de, henchidas del amor de sus hijas, mi hija no me deja, me tiene prohibido. Bueno, pues tu hija te tiene prohibido. Yo a una hermana mía le decía, ¿tú te estás oyendo? ¿Tú te estás oyendo lo que dices? O sea, es decir, o sea, esa protección que en realidad, pues, desconsidera la libertad que tenemos de decidir sobre nuestras vidas y nuestro hacer y estar en el mundo, ¿no? Bueno, las mujeres, ¿con qué activos contamos? ¿Con qué recursos disponibles tenemos? Bueno, por una parte la longevidad, o sea, es decir, el hecho de que ha aumentado mucho la edad en la vejez. O sea, ahora hay muchos más viejos y viejas de mucha edad que antes, ¿no? ¿Mm? Luego hay algo que las mujeres hemos sabido hacer a lo largo de la vida, y es que somos resilientes, ¿no? Nos hemos sabido sobreponer a numerosas pequeñas catástrofes de diversos tamaños que hemos tenido, y a partir de nuestros recursos y de nuestras redes hemos sobrevivido, o hemos, de los divorcios, de las pérdidas que hemos tenido alrededor, de las dificultades profesionales con que nos hemos encontrado, de los techos de cristal, con las parejas poco colaboradoras, con los hijos tiranos o tiranas, etcétera, etcétera. Mm, Una de las cosas importantes es que tenemos saberes, ¿no? Nosotras sabemos cosas, y a partir de la mediana edad, las mujeres nunca vamos sobradas de autoestima, ¿no? O sea, vosotras sabéis, no sé qué profesiones habéis tenido, pero si algunas habéis sido enseñantes o algo así, pues tendréis la experiencia de que tú en una clase preguntas algo y las chicas suelen decir, bueno, no sé, yo lo que voy a decir, no sé si tal, ¿eh? Es decir, entonces yo cuando me decían esto, yo decía, vuelve a empezar, por favor. Y hasta que decían, pienso que, digo, ah, vale, ahora puedes seguir, ¿no? Es decir, la autoestima de autoestima no vamos sobradas, pero una de las ventajas de la vejez es que mejoramos bastante en nuestra autoestima, no en la autoestima física, porque el diseño patriarcal se ha cuidado de que estemos siempre deprimidas respecto a nuestro cuerpo, porque nunca estamos suficientemente jóvenes, suficientemente delgadas, suficientemente, etcétera, etcétera, ¿eh? Suficientemente Barbies en general, digamos. ¿Mm? Pero sabemos que sabemos, y nuestra autoestima en este sentido suele mejorar. Mm, Tenemos
una de las grandes recursos de nuestra edad mayor son las redes, ¿no? El hecho de disponer de redes, de disponer de personas con las que compartimos la vida o preocupaciones, ¿no? Por ejemplo, Betty Friedan, que había escrito en su tiempo, hace muchos años, el libro ese de la mística de la feminidad, escribió cuando ya era mayor otro libro que se llama La fuente de la edad, que es un libro muy interesante, se lee muy bien. Y en ese libro Betty Friedan dice, ¿por qué los hombres viven menos que las mujeres? En realidad lo plantea al revés. ¿Por qué las mujeres vivimos más que los hombres? Y ella dice, bueno, yo he estudiado todas las teorías y en realidad con lo que yo me quedo es con el hecho de que las mujeres vivimos más porque creamos redes de intimidad, porque tenemos vínculos, porque nos contamos nuestras preocupaciones a otras mujeres. Es decir, las mujeres creamos redes que que nos sostienen y que nos apoyan en los momentos críticos. Ella, por ejemplo, sobre este mismo argumento, también lo utiliza eh, para explicar, por ejemplo, el número de suicidios, ¿no? O sea, mientras que o sea, las últimas tasas de suicidios, ya las habéis visto, pues por cada mujer que se suicidan 3 hombres, ¿no? Entonces, ella considera que es esta riqueza enorme de las redes que lo que permite ¿eh? Que las mujeres pues, puedan afrontar las situaciones que tengan de conflicto, ¿no? También las mujeres hemos cuidado toda la vida y no solamente cuidamos a los demás, sino que nos cuidamos también nosotras, ¿no? ¿Mm? A pesar de todo, nosotras tratamos de estar sanas, pero por ejemplo, cuando se trata de la salud percibida, cuando tú a un grupo de personas, hombres y mujeres, le preguntas cómo se siente, cómo siente su salud, ¿eh? No tanto si tiene esta enfermedad o la otra, sino cómo percibe ella, ¿eh? Cómo se percibe ella. Pues las mujeres suelen tener una peor salud percibida y los hombres una mejor salud percibida, ¿no? Como diría María Ángeles Durán, como ellos siempre tienen a alguien que les cuide, pues lo normal es que se sientan mucho mejor. Bueno, nosotras tenemos peor salud percibida y luego hablaremos de esto. Somos bastante cuidadosas con el tema de la alimentación y con el tema del ejercicio físico. No sé si os habéis fijado la cantidad de mujeres que se ven por la mañana y por la tarde y por la noche en la calle con sus zapatillas de deporte haciendo solas o acompañadas, ¿no? Pues, su ruta para andar, ¿no? Mm, Además de las redes, las mujeres las mujeres mayores solemos participar, ¿no? Participar en las asociaciones, en la vecindad, en la comunidad, en los ateneos. mm, Y esta participación, pues, nos permite sentir eh, que somos útiles, ¿no? Y que nuestra vida tiene sentido. Digamos que esta sería un poco nuestra zona positiva. También en la zona positiva encontraríamos lo que yo llamo la socialización inversa. Es decir, cuando nacemos, los niños y las niñas aprendemos de las personas mayores, que son las que nos enseñan, ¿no? Pero al hacernos mayores, en muchos momentos, eh, aprendemos de nuestros hijos o de nuestros alumnos y alumnas, es decir, aprendemos de otras personas que son más jóvenes
y tal. Normalmente a las mujeres no nos cuesta preguntar o pedir ayuda. Oye, ¿y esto cómo se hace? ¿Y esto cómo tal y cual? ¿No? Es decir, mientras que los hombres tienden a aceptar mucho peor ese aprendizaje que viene de alguien que es más joven, ¿no? Por ejemplo, el otro día en un sitio me decía un chico joven, he estado en Colombia y justamente en Barranquilla, me dijo un chico, es que cuando tú, por ejemplo, a veces quieres enseñar algo a un mayor, un hombre es mucho más probable que te diga, ¿a mí me vas a enseñar tú? Es decir, porque ellos decían a veces como esa dificultad para poder mm, transmitir conocimientos, ¿no? Y bueno, pues ya sabéis que la socialización de las mujeres en la socialización carecemos de honor, ¿no? Ellos se les educa en el honor y a nosotras se nos educa en el no, en el cero honor, ¿no? O sea, ellos cuando les ponen cuernos, les salen cuernos, a nosotros no nos sale nada. O sea, somos libres de aditamentos de este tipo, ¿no? Y otro aspecto positivo en la edad mayor es el humor, ¿no? Las mujeres nos reímos de nosotras, nos reímos de nuestras alifafes y posibles dificultades. eh, mm, y a través del humor, el humor yo lo entiendo un poco como un lubricante, ¿no? Que facilita, a través del humor, pues decimos cosas que, que pueden ser difíciles de tragar, ¿no? Pero yo siempre digo, muchas veces por las mujeres por la mañana saldríamos de casa y empezaríamos a cortar cabezas, pero cortar cabezas es antipático porque salpica y es molesto, ¿no? Pero en vez de cortar cabezas, lo que podemos es utilizar el humor, ¿no? Reírnos de lo nuestro y con humor ir diciendo cosas, ¿no? Bueno, espacios hipotecados en la vejez, muchos, pero el más importante, el dinero, ¿no? O sea, las mujeres, la sociología tradicional, que no es la sociología de la Tercera Internacional Feminista, sino la sociología tradicional, dice que las mujeres hipotecamos nuestro capital de partida en el matrimonio, ¿no? Yo siempre pregunto, ¿vosotras conocéis a viejas solteras pobres? ¿Mm? Y la inmensa mayoría de las veces es no. No hay viejas solteras pobres. Todas tienen un pisito, una cochera o un cachito de campo y no sé qué, ¿no? ¿Eh? ¿Conocéis viejas pobres que sean mujeres que hayan hecho o que se hayan casado en el modo tradicional? Pues sí, todas las viudas tradicionales, si no han tenido otra fuente de ingresos, son pobres. Es decir, la pobreza, las pobres, las mujeres somos las pobres del planeta, todas las jóvenes y las viejas, pero las viejas somos realmente las pobres de verdad, porque no tenemos posibilidades de ganar dinero a partir de determinado momento de la vida, ¿no? ¿Mm? Entonces, el matrimonio nos hace pobres y nos hace pobres también, nos hacemos pobres antes del matrimonio, cuando hacemos en la adolescencia determinadas orientaciones hacia caminos que nos apartan del mercado laboral o que nos ponen en un mercado laboral oscilante o no aseguran nuestra posición económica en la vejez. Este es un gran problema. La pobreza en la vejez es enferma
enferma, la pobreza enferma, la pobreza entristece. Yo siempre digo, y en mi libro digo, que el Estado a todas las mujeres, por el solo hecho de haber sostenido el mundo con sus dos bracitos durante toda su vida, debe darle una pensión digna a todas las mujeres. A mí no y a ti tampoco porque tenemos buena pensión, pero todas las mujeres que no tienen buena pensión tienen que tener una pensión digna por el solo hecho de haber sostenido el mundo. Fijaros, yo digo esto y el otro día tuve una alegría que fue que vi que en esa reforma de las jubilaciones o que está haciendo el gobierno, había una notita ahí que ponía que se prevé una paga compensatoria para las pensiones más bajas. Yo digo, hombre, aquí hay alguien que ha leído mi libro o alguien que piensa como yo, ¿no? O sea, una pensión compensatoria para las mujeres que son pobres porque han regalado su tiempo como si les sobrara. Y mientras los demás se han enriquecido o han salido adelante, ella, gracias a su trabajo, ella es una vieja pobre. Y además, este argumento mío, he dicho antes, o sea, yo estoy segura que un país de viejas no, no miserables, de viejas con algo de dinero, es un país de viejas felices, es un país de viejas más saludables, que no van tanto, no acuden tanto a su sistema de salud porque tienen más recursos para divertirse, para pasárselo bien y para no estar deprimidas y preocupadas, ¿no? Así que aboguemos por la pensión. Otro terreno hipotecado es la sexualidad. La sexualidad de las viejas es algo que se supone que no existe, pero como todas sabéis, la sexualidad existe, tenemos deseos y tal, y podemos encontrar la manera de satisfacerlos, no en el mercado heterosexual, porque el mercado heterosexual está muy mal para cuando somos viejas, la cosa se pone realmente complicada, pero para eso están los aparatitos y muchas cosas y las otras mujeres con las que podemos también buscar espacios de placer, las que quieran, vamos. Eso, la sexualidad es un espacio hipotecado, pero no es un espacio obligatorio. Es decir que las viejas tienen deseos y pueden, y de hecho tienen una vida sexual interesante, las que pueden, no significa que forzosamente haya que tener sexualidad. Eso es importante porque yo creo que la idea de la diversidad de deseos, no solamente sexuales, sino vitales, ¿no? La diversidad de intereses, la diversidad de... Hay gente pues que desea una vejez superactiva físicamente, hay gente que desea una vejez pues más apoltronada o yo qué sé, ¿no? Hay gente que desea viajar, hay gente que desea quedarse en su casa y salir al campo a dar una vuelta. Es decir, lo importante, cuando he dicho antes, lo importante de que no hay modelos es que cabemos todas, ¿no?
cabemos con sexualidades intensas, con sexualidades medias y con sexualidades nulas, con actividad máxima, con actividad mínima, física y personal o intelectual. Es decir, no hay mm, cuando, por ejemplo, salió el tema ese del envejecimiento activo, pues, ¿qué pasó? Pasó que en los centros de día o en los espacios donde las residencias y tal, entonces solo había un camino, que era el envejecimiento activo, y todas las viejas y viejos con los zapatillas de deporte a triscar. Bueno, pues unas sí y otras no, ¿no? Quiero decirte que envejecimiento activo es actividad física, actividad intelectual, actividad social, relacional, actividad cultural. Es decir, el envejecimiento activo es más que moverse, ¿m? Es otras cosas, ¿no? Bueno, he dicho que tenemos hipotecado el dinero, hipotecada la sexualidad, mm, y luego tenemos también bastante hipotecada la libertad. Cuanto más libres somos, cuanto más viejas somos, más tenemos que luchar por nuestra libertad. Porque nuestros queridos hijos e hijas, a los cuales les dimos toda la libertad para hacer lo que quisieron, estudiar, no estudiar, volver a casa, comprarse una moto, viajar, estrellarse, etcétera, etcétera. Ahora su manera de demostrar que nos quieren en gran medida consiste en privarnos de libertad, ¿no? Libertad económica, por ejemplo, ¿no? De la capacidad para manejar nuestro dinero, gastar nuestro dinero en lo que queramos y con quien queramos y como queramos. Es decir, mm, libertad para mantener nuevas relaciones, libertad para hacer y para no hacer, es decir, para lo que nos dé la gana, ¿no? Muchas veces se coarta la libertad mm, a través de formas de cuidado y de amor, ¿no? Nosotras, un tema que yo centro mucho en el libro es la necesidad de llevar las riendas de nuestra vida, hasta el último día de nuestra vida, llevar las riendas. A veces, en nombre del amor o del cuidado, se inutiliza a las personas mayores. Porque mientras yo tenga que pensar en lo que quiero comer, bajar la escalera, comprar esto, cocinarlo, mientras tanto me encuentro con la vecina del tercero con la que hablo de no sé qué y quedo para luego jugar al parchís, y etcétera. Es decir, mientras yo tenga que resolver y tomar decisiones sobre mi vida, las decisiones las tenemos que tomar hasta el último minuto. No, ¿cuántas veces no habéis visto personas mayores que van a la atención primaria, al médico o a la médica, y el médico habla o la médica habla con la hija o el hijo o la señora que la acompaña? ¿Mm? Es decir, o sea, en ese sentido es lo más importante para envejecer es el mantener las riendas de nuestra vida. No dejar que nos cuiden, que nos inutilicen, que decidan sobre el lugar donde vivir, sobre qué hacemos con nuestro dinero, sobre... Es decir, nosotras, porque es probable que en un momento determinado la cabeza vaya un poquito para allá, ¿vale? Y con este ir para allá, pues me he equivocado y en vez de darle 5 euros de propina al del
la tienda le he dado 50 euros. Vale, es mi libertad para equivocarme. Es mi libertad para equivocarme. Entonces, el tema de la libertad es un tema en el que tenemos que pensar mucho, dedicarle mucho tiempo, porque es muy sutil la línea que va entre la libertad y la, la incapacitación, ¿no? Porque mientras yo, o sea, el día que yo no tenga que decidir qué hacer, qué voy a comer, qué tal, lo que quiera, es decir, ese día mi vida se va haciendo cada vez más estrecha. Uno de los problemas de la vejez es que la vida se va estrechando. Y para que la vida no se estreche, tenemos que estar continuamente empujando nuestra participación social, nuestra participación política en el ayuntamiento, en la comunidad de vecinos, en la vecindad, etcétera. Es decir, esa participación para que no nos limiten. El otro tema importante hipotecado, otra dificultad con la que nos encontramos son todo el edadismo, ¿no? Todas esas respuestas que recibimos y que en realidad son formas de discriminación por edad, ¿no? Que estos ocurren en muchos sitios, ¿no? O cuando vas al médico y te dice, señora, esta es la edad. No, la edad no tiene, a la edad no le duele la espalda, a mí me duele la espalda. Es decir, hay cantidad de situaciones en las que realmente estamos siendo discriminadas por edad. Bueno, ya veo que me queda poco rato. Pues yo creo que cuando en el título que hemos puesto a esta charla, una de las ideas que yo quería transmitir es la necesidad de transformar la idea de la vejez en la idea de la vejez es los viejos somos seres poco interesantes. Bueno, pues yo creo que uno de los objetivos es crear entre todas una vejez interesante, aprendiendo, dando, participando. Complicar las ideas que la sociedad tiene sobre la vejez. La sociedad espera que los viejos y las viejas nos comportemos de determinadas maneras. Pues complicar estas ideas. No permitir que se utilice determinada forma de lenguaje o que nos digan abuela o que nos digan... Es decir, procurar mantener mantenernos en una vejez digna, ¿no? En una vejez digna en la que nosotras exijamos justicia, no caridad. Justicia en lo que se nos da, justicia en el trato, justicia en cantidad de elementos, ¿no?, que nos pueden permitir vivir decidiendo por nosotras mismas, ¿no? Decidiendo por nosotras mismas cómo queremos y podemos vivir. Y bueno, y ahora os dejo hablar a vosotras. Vale, gracias Ana, porque nos has dado muchas claves aquí para poder discutir y poder hablar. Vamos a abrir un turno de palabras si queréis y podéis
levantar la mano, no sé si ahí en la parte de abajo, Y poner la o imagen para que yo simplemente, vea sí, la cara sí, de quien habla, ¿no? sí, eso es. Y Jesús eso lo puede hacer, o levantéis la mano así y yo os doy la palabra, ¿de acuerdo? No, pero también lleva razón Ana, es darle a las cámaras para ver las caras. Sí, eso es, los que vayáis a hablar. Mira, Ana, yo te quería comentar una cosa porque eh, eh, todas estas cosas me han parecido muy interesantes y en España es lo que existe y lo que hay. Pero cuando vas a los países europeos, a mí lo que me llamaba la atención hace muchísimos años, cuando empecé a viajar y a vivir en algún país de estos europeos, era que las mujeres tenían vida propia. Es decir, que salían, entraban, incluso ahora te encuentras a mujeres muy mayores, ellas solas, pues haciendo cogiendo unas vacaciones, irse a hacer senderismo por ahí. Entonces, no lo sé si en España el hecho de haber tenido los 40 años de dictadura y la religión nos ha hecho muchísimo más dependientes y ha ejercido un poder opresivo que no existe, por ejemplo, en países como en Francia. No sé tú lo que piensas de esto que yo veo. Lo que me llamaba muchísimo la atención es ver a mujeres mayores arregladas, yendo a comprar, yendo al teatro, al cine y tal, cosa que eso en España es nuevo, es de nuestra generación, de personas ya que tenemos 70 años y que bueno, que nos gusta vivir, pero nuestras madres eso era imposible hacerlo. No sé lo que... Evidentemente, estos 40 años, si Y la algo religión, han privado ha sido la libertad, ¿no? Es decir, ni la religión ni el franquismo han abogado, o sea, la libertad era el máximo temor, ¿no? Y por lo tanto, y sobre todo las mujeres europeas han entrado en el mercado laboral y hacen todas estas cosas porque tienen dinero propio. Es que lo que dice Virginia Woolf lo decía hace 100 años, ¿no? O sea, un monedero propio, ¿no? Un dinero propio, ¿no? Entonces, yo creo que estas mujeres que tú has visto son las viejas que ahora se pueden ver. Quiere decir que seremos nosotras, tú y yo y la otra, cuando vengan los de otros países, que espero que no hayan pasado 40 años de franquismo. Hay una señora que tiene, o señor, que se llama iPhone, que tiene la mano levantada, pero no sé quién conoce su nombre. Adelante para hacer su comentario o pregunta. no veo ¿No? yo... Sí, yo tengo todos Sí, sí, los sí, lo 20 tengo que que ver. estamos, los tengo en pantalla. Vale, Y entonces la señora o señor que se llama iPhone, que evidentemente no se llama así, tiene la mano levantada. pues Pero puede bueno, hablar, sí, claro, pero tiene pero Tiene que tiene... no, Es, que no tiene voz, que no le ha que se dado habrá levantado por un café y una ha cosa dejado así. la llave, la mano. Bueno, ¿alguien más quiere intervenir? Bueno, yo, Venga, Soco. Soco, vamos a ver, Ana, me parece muy interesante todo lo que has planteado, porque es verdad que envejecemos como hemos vivido. Y hemos vivido rompiendo mitos, o rompiendo situaciones que no eran las esperadas, ¿no? Yo recuerdo cuando fui a mi primer instituto después de sacar las oposiciones en Fuengirola, que veía a los señores muy mayores, entonces yo tenía 29 años, y veía a la gente mayor y los veía contentos. Y normalmente eran alemanes, ingleses, y se reían muchísimo y bailaban mucho, y iban como en grupo, como si fueran pandillas de jóvenes.
y a mí me llamaba muchísimo la atención, porque yo cuando iba en el verano a mi pueblo, o aquí mismo en la ciudad, la gente iba con un rictus, la gente mayor, ya no mujeres, sino la gente mayor en general, iban con un rictus de enfado, o de que la vida no le iba mucho, ¿no? Que la vida no les proporcionaba ya lo que en otro momento le había proporcionado, ¿no? Claro, eso es una reflexión que ahora, cuando yo ya soy vieja y tengo un botón para, por eso de vivir sola y todo esto, tengo un botoncito de asistencia, porque tampoco la salud me va muy allá, cuando me hablan desde ese centro de atención, vamos, me hablan como si fuera absolutamente idiota. Con un maternalismo, porque son chicas normalmente, con un maternalismo que asusta, que te degrada y que tienes que ponerte un poco como, claro, lo que tú decías, una rebeldía entre ese tema, y decir, perdone, tengo mi edad, ¿verdad? Y tengo una edad avanzada, pero para nada usted me puede a mí considerar que soy un bebé o que soy una criatura, porque si no, esto no funciona. ¿Qué quiero decir con esto? Que algo de lo que tú has apuntado, el que si no hemos ido haciendo pues adolescentes diferentes, pues bueno, esposas diferentes, madres diferentes, pues se supone que tendremos que ser viejas diferentes y tendremos que, cada persona verá cuál es el camino, obviamente, pero sí que es verdad que como colectivo, porque hemos trabajado mucho en colectivo, las mujeres hemos trabajado mucho en redes y en colectivo. Y como colectivo sí que tendremos que inventarnos. Y ya lo estamos inventando, de hecho. Yo creo que estamos en ello. No es algo que... creo que hay que volver a la consideración de que la vejez sí habrá una debilidad corporal, pero no hay una debilidad intelectual, a no ser que te sobrevenga un Alzheimer o lo que sea, pero no es verdad. El saber, la experiencia, eso hace que los mayores, estoy pensando en Cicerón o lo que sea, ¿no? Y él consideraba que, y yo creo que en el mundo clásico se ha tenido como un valor el hecho de haber llegado. Y haber llegado no con las alforjas vacías, sino justamente con las alforjas llenas. Y que por tanto había que, esas personas eran muy dignas, eran muy respetadas y sin embargo la situación esa de que la juventud, divino tesoro y que todo hay que ser jóvenes sí o sí, sino también, pues eso hay que replantearlo y hay que discutírselo a los chicos. Ahora yo no estoy dando clase, pero cuando la daba, realmente eso era una idea, decir, vamos a ver, otra idea, decía, bueno, en la prehistoria los hombres eran tontos, no, perdona, es que no, tú has acumulado unos saberes, ¿verdad? Y alguien te lo ha dado, no es que tú de pronto das la interrupción de la luz y sale, no, perdona. Ese tipo de cosas que hay que reflexionar con la juventud, yo creo que es fundamental. Inventarnos a nosotras mismas y a la vez ser didáctica. Has dicho, bueno, respecto al tema del trato, yo creo que nos toca, bueno, enlaza con lo otro, ¿no? O sea, como nos estamos inventando, como estamos mostrando a la sociedad una manera de estar en el mundo, que no va a venir por decreto, la vamos a ir construyendo entre todas. En este construir, yo creo que eso requiere un poquito de militancia, ¿no? De militancia por parte de cada una de nosotras, en el sentido de, por ejemplo, cuando te utilizan un habla que no corresponde, ¿no? No hace falta enfadarse mucho, simplemente decir, oye, mira, me gustaría que me hablaras como si hablaras como con tu compañero de piso, ¿no? Es decir, que me hablaras como, o sea, no soy, o sea, entiendo perfectamente, tal, puedo estar un poco sorda, háblame más alto, pero en realidad háblame, porque esto bien dicho, yo creo que es una cadena que sirve para que
primero, esta chica se lo piense 2 veces cuando vaya a hablar con otro. Y luego también le comenta a otro. Quiero decirte que entre todas podemos ir construyendo una realidad, y es que este tipo de habla, la gente empiece a rechazarla desde el propio lugar, ¿no? Entonces yo creo que eso que te he dicho, nos estamos inventando y no hay modelos, cada cual hará lo que pueda, ¿no? Pero yo creo que sí, que hay que decirle suavemente, pero oye, mira, esta forma de hablar, a mí no me hables o tal y cual, ¿no? Es decir, ¿Alguien más quiere hablar? María Jesús, activa tu micrófono. Ya lo he activado. Adelante. Sí, me alegro de verte, Ana. No he podido incorporarme antes y leí tu libro de Yo Vieja, me gustó muchísimo y lo he recomendado muchísimo. Entonces, referente a lo que estáis hablando en este momento, me he perdido lo demás, pero te encuentras de pronto con situaciones que dices, ¿esto va conmigo? ¿Cómo reacciono? Y puedes descomponerte a nivel emocional. Yo estoy pasando una situación muy frágil, he perdido muchísimo oído. Fui el otro día al otorrino y cuando me lo dijo, que tenía el tímpano roto, yo me quedé como pensando, digo, ¿y ahora qué hago si yo soy muy activa y tengo un montón de cosas? Y uno de los otorrinos que no me había mirado en todo el tiempo, levantó la cabeza y me miró como el que da con una piedra estupenda, y dice, pero si usted, ¿qué va a hacer usted ya? Y yo dije, ¿eso va conmigo? ¿No? Y tuve que hacer un esfuerzo ímprobo de decir, oiga, hay muchas cosas que yo puedo hacer, muchísimas, pero no pude evitar descomponerme a partir de ahí, ¿eh? Y hice un gran esfuerzo, digo, porque estas situaciones se nos van presentando, a mí no se me había presentado antes, y se me van presentando ahora muchas. Y es cierto que yo pienso, como has dicho, como estáis diciendo, que hay que tomar una parte activa y creativa, ¿eh? Reponerte y decir, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿No? Tragar saliva y contestar bien. Ni alterarte, ni menospreciar al otro, sino decir, chico, estás aún muy lejos, ¿cuánto te queda que aprender? ¿No? Bueno, yo la próxima vez que vaya le voy a llevar una revista de la asociación que estoy y le voy a decir que cuando tenga un ratito de tiempo, o bien la lea a él o se la voy a leer a su madre, para que vea cuantísimas cosas se pueden hacer y cuántas cosas quedan por hacer. Y creo que de esas actitudes tenemos que seguir siendo muy creativas. sí, esta idea es fundamental, una militancia creativa. O sea, Sí, hay que inventarnos continuamente una continuamente. respuesta, una forma de estar y bueno, mirar la parte en todo. Todo tiene su parte jocosa, ¿no? Incluso esa respuesta tan tonta de este chico o lo que sea, de este otorrino, ¿no? Es Sí, decir, sí. pues espero que usted cuando se tenga mi edad haga muchas cosas y no esté sentado en un sofá. Es decir, Sí, sí. yo también estoy con problemas auditivos, ¿eh? Yo llevo 2 audífonos. Maribel, Hola, hola a todas y hola Ana. Me ha gustado mucho todo lo que te he oído. Y yo le diría a María Jesús que cambie de otorrino, así de claro, ahora que se puede cambiar de médico o médica. En fin, gente estúpida la hay en todos No, los registros pero laborales. no soy Vamos. de ese parecer. No soy de ese parecer de cambiarme, Ya. sino de Bueno, afrontarlo. si te De gusta, pues sí, afrontarlo sigue. y reconvertirlo, hacer una reconversión Convéncelo, eso sí, esa positiva es una de la buena tarea. relación. Hacer una Bueno, reconversión positiva de la relación. vale. Yo quería, no sé, decir algo
respecto a que la vejez, que es un concepto realmente, no sé, habría que, ninguna de las personas a las que yo veo aquí, y muchas de ellas las conozco muy cercanas, estoy segura que no se identifican con el concepto vejez, ¿no? Porque ese concepto ha cambiado desde nuestras abuelas, bisabuelas, madres, tal vez, pues hasta ahora. No nos consideramos viejas. ¿Y quiénes son viejas? No lo sé. Yo no las veo en mi realidad cotidiana. Es verdad que tenemos la fragilidad del cuerpo y eso viene con los años, indiscutiblemente. María Jesús, Ana con el otorrino, otras ya que empezamos la memoria empieza a fallarnos, en fin, normal, porque eso entra dentro de la normalidad. Y creo que así hay que conceptuarlo. A mí lo que me preocupa, digamos, son otras acciones de las mujeres, de los hombres mayores o viejos, que me cuesta trabajo decir viejos, es que han cambiado su vida en la actualidad de sentirse bien, de sentirse jubilado, económicamente bien, pues han entrado de nuevo en la cultura del cuidado de los nietos, por ejemplo. Yo veo a los abuelos que están encantados, en su gran mayoría, de cuidar a esos nietos y entran como en una especie de mercado, un nuevo mercado de trabajo, que son, bueno, sin vivir de las personas mayores respecto a los nietos y nietas. Y otra es esto del inserso, que ha creado un concepto de la vejez, pienso también un poco singular. ¿Es que veis algún viejo o vieja que esté 15 días tranquilo en su casa? Los veo de aquí para allá y esa es una nueva conducta de la gente vieja, digamos. Eso se siente, la gran mayoría se sienten muy felices, socialmente se les da una oportunidad de vivir lo que antes no han vivido. ¿Cuántos comentarios no oímos de, uy, si me sale más barato irme con el inserso que quedarme en mi casa? Y entonces se entra en una vorágine del viaje de aquí para allá, que también te vacían por dentro lo que tú puedes dar como persona mayor. Yo realmente pienso que todas nosotras, todos nosotros, todos los viejos y viejas, tenemos tanto que decir, tanto que hacer, que es que se me agota la lista de cuestiones que se puede, bueno, Jesús, nuestro presidente, decía, el Ateneo, pues sabe que en el Ateneo llevamos ahí media vida haciendo todo lo que podemos, en otras asociaciones, en 1000 sitios, ¿no? Ahí seguimos. Y sobre todo cuando ve esa juventud que están ocupando puestos de trabajo como el otorrino de María Jesús, a los que hay que educarlos en este sentido, ¿no? Ante una población que de viejas nada, en ese sentido de la persona que ya no cuenta y en esa invisibilidad, y que ahí también queda por hacer. Y para no entretener mucho la palabra, sí que hay una cuestión de la sexualidad, y eso sí que es importante, porque en la sexualidad de las personas, no solo ya en las viejas, donde parece que te has jubilado de esa sexualidad, sino desde la menopausia, cuando te inculcan que ya eres menopáusica y por lo tanto ya no tienes que hacer nada con la sexualidad. O sea, eso sí que viene desde antes, ¿no? de la jubilación o de la vejez. No sé, es un tema que te pones a pensar y tiene mucho, mucho que decir, mucho que pensar y reflexionar. Mi madre, y perdonad que comente esta cuestión doméstica, digamos, mi madre cumplió el día 4 de este mes, cumplió 87 años.
Y yo la veo y pienso, mi madre no es vieja, mi madre no tiene nada de vieja. Tal vez sea por la actitud que yo veo en mi madre, ¿no? En una persona de esa edad y que tiene una actitud y unas ganas de pensar, de vivir y demás, que la hace singular a Y pesar bueno, de su... una cosa Ahí lo- interesante que dices es el tema de que realmente el término vieja se puede utilizar como un concepto clásico de persona que no interesa, pero bueno, ser viejo es no ser joven, nada más, no es nada peyorativo. Pero lo que sí es importante es lo que has dicho tú. O sea, para mí lo importante en la vida es mantener el interés, ¿no? O sea, las personas que consiguen mantener interés por lo que sea, por las cosas que le guste, por tal. Estas personas están en la vida, ¿no? En el momento en que tú te desconectas, en que tú dejas de estar interesado por algo, por la participación, por conocer y tal, ¿no? Es cuando, digamos, entrarías en un concepto de un concepto clásico de vejez como algo negativo, ¿no? Ya. Yo también quería intervenir. A ver, una parte de la intervención es de tipo institucional y la otra ya además de tipo personal, porque tu conferencia ha tocado cosas, me ha tocado en cosas, ¿no? Lo primero de tipo institucional es contarte y contaros que en el Ateneo hemos creado este año un aula de mayores, quincenal, donde hacemos actividades los miércoles por la mañana. Hay 60 personas inscritas y para nuestra sorpresa, un tercio son mayores de 65, otro tercio van entre los 50 y los 65 y otro tercio son menores de 50. Entonces, eso me parece un hallazgo, porque no lo esperábamos, ¿no? Y estamos, digamos, haciendo actividades de todo tipo, desde visitas culturales, conferencias. Por ejemplo, la próxima juntamos a un catedrático emérito que además es escritor y tiene 80 años y se va a pasar una hora de conversación con una chavala de 20 y tantos que también escribe. Le hemos llamado escribir de mayor, escribir de joven. Es decir, una cosa de relación entre las generaciones. Pero lo que realmente me ha tocado es cuando ha hablado de los hombres listos y yo me ha hecho ilusión meterme en ese paquete. ¿Ha hablado de los hombres listos que siguen lo subtítulo, que decís, el subtítulo de tu libro, ¿no? Los seres, ¿no? Pero yo ahí he dicho los hombres listos y sí, tengo que reconocer que aprendo mucho cada vez que veo las cosas que organizan en la sección de feminismo. Lo que te quería plantear es lo siguiente, ¿no? Primero, que me ha gustado mucho que efectivamente las personas mayores, cuando llegamos a esta edad, no tenemos modelos, porque a mí no me sirve el modelo de mi padre ni me sirve el modelo de mi abuelo. Y creo que efectivamente ahí, a la hora de crear modelos, tenemos una disyuntiva, y era la pregunta que quería plantearte, ¿no? Porque ha hablado de la libertad y del deseo personal. Y ahí sí que hay que apostillar que tenemos mucho que aprender de las mujeres, en el sentido de que las mujeres están más próximas, desde mi punto de vista, al deseo colectivo, a los deseos colectivos, a hacer vínculos, a hacer relaciones, que los hombres, que somos más individualistas desde ese punto de vista y estamos, por lo tanto, mucho más a tono con la ideología neoliberal que promueve el individualismo que de la creación de infraestructuras sociales o de la creación de nuevos vínculos. Y ahí sí que me parece que tenemos muchas cosas que aprender los hombres en ese terreno. Es decir, no se trataría tanto, por tanto, en mi opinión, y es por eso que te lo planteo, de una cuestión personal, que también es una decisión en un momento determinado, sino también de que ese deseo sea colectivo, esté más socializado, por decirlo de alguna manera, que individualizado, en mi opinión. Pero no sé, quería conocer la tuya.
Mira, muchas veces me preguntan por qué, si es lo mismo, si se envejece igual siendo hombre que siendo mujer. Y No. resumiendo muy rápidamente, pues yo digo, vale, los hombres envejecen con dinero, las mujeres sin dinero, los hombres envejecen con una cultura del placer y del poder y de la vida pública, nosotras, las mujeres en general, no. Pero las mujeres, los hombres con mayor visibilidad sexual, digamos, ¿no? Mayor permisividad sexual, pueden ser mayores y echarse una pareja joven, etcétera, ¿no? Y las mujeres no. Pero las mujeres envejecemos con vínculos y con capacidad para la intendencia y la vida cotidiana. Entonces, realmente esto es un capital enorme. Y el otro día, hablando con un gerontólogo mexicano que conversamos muchas veces, me dijo, dice, fíjate, Ana, si los hombres envejecieran resolviendo el tema de su intendencia, ¿no? Siendo capaces de tal, y con vínculos, dice, vosotras seríais viejas mucho más felices y más saludables. Envejeceríais vosotras con más salud y con más felicidad. Además que ellos también, ¿no? Pero fue muy gracioso porque viendo las dos fallas estas, me dijo él, pues yo creo que esto repercutiría en una mejor salud percibida por parte de las mujeres y en una mayor felicidad, ¿no? Así que yo creo que sí, que esto es un cambio individual y colectivo. Todo lo que trata en el libro es individual y colectivo. Y os quería decir dos cosas. Una, el libro este del Yo Vieja acaba de salir en bolsillo ahora, en una edición en bolsillo, que pesa muy poquito y que es más barata. El otro no es que sea caro, pero bueno. Y luego otra cosa es que yo tengo un libro anterior a este, que se llama, ese que ha dicho María Eugenia, que se llama Tan Frescas, ¿no? Las nuevas mujeres mayores del siglo XXI. Y en realidad el Tan Frescas es como un libro más fundacional, ¿no? Más, en fin, más serio sin serlo, ¿no? Y el Yo Vieja sería como la versión punk del Tan Frescas, ¿no? Más o menos. Y luego, la que habéis hablado de sexualidad, María Eugenia ha citado también un libro mío que se llama Sin Reglas, que habla de sexualidad de mujeres mayores a través de un cuestionario que contestaron 730 mujeres. Y bueno, y allí se dan algunas pautas, bueno, más que pautas, algunas ideas, ¿no? Y ya está. Gracias por Pero este libro, escucharme. Ana, Sin Reglas, es posterior al de Tan Frescas. Es decir, Sí, que es del 18. Tan Frescas es de 2013, pero es Sí, un libro que no, vamos, que se mantiene vigente. Y sí, el Sin Reglas es del 18. el 18, o sea que es nuevo. Bueno, Bueno, sí, es relativo. relativamente. Sí, porque luego Sí, tienes otros de 2007, Nuestra Menopausia, que sí es más pero que antiguo ya. el de Nuestra Menopausia va a salir ahora, a final de año, va a Sí. salir con una edición revisada, pero va a salir otra vez porque está descatalogado. Ah, de acuerdo. El de la menopausia va a salir ahora a final de año, Sí, ya. en una Vale, edición revisada. ¿hay alguna palabra más pedida? No, por No. aquí, Bueno, por pues esta vía no. muchas gracias.